En la década del 70, con estos derroteros bien claros, el magisterio emprendió grandes gestas hacia estas conquistas, pero en el camino se le atravesó el estatuto de Misael Pastrana, que era contrario a sus intereses, ante lo cual decidió la realización de 3 paros que a la postre dejaron varios logros, pero también encarcelados, destituidos y golpeados por la fuerza pública. Nosotros logramos en 1972, si mal no recuerdo, una cosa muy importante que fue la unificación de salarios por categorías en todo el país. Otra conquista muy importante fue la jornada laboral de 5 días. Antes de esta época, los maestros tenían que trabajar los sábados mediodía y los domingos debían llevar a los alumnos a misa, sobre todo en el caso de los de primaria. El intento de Misael Pastrana por restarle estatus a la profesión docente hizo que el magisterio se pusiera como meta la aprobación de un estatuto que garantizara estabilidad, ascensos y régimen disciplinario. La unidad fue preámbulo de esa gran lucha. A nivel interno, el fortalecimiento de la federación, tanto en cantidad como en calidad, porque se constituyó en una federación única de los educadores de primaria, secundaria y universitaria. 2, el planteamiento que se hizo de una lucha denodada para obtener el estatuto docente único que finalmente se consiguió en 1979. Y 3, la unidad que se obtuvo entre FECODE y todo el sindicalismo independiente. A pesar de su fortaleza, el magisterio no pudo avanzar mucho con respecto a este objetivo en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, quien en 1976 le negó el aumento salarial a los docentes por haber realizado 3 paros escalonados, despidió a cientos de dirigentes sindicales y expidió un estatuto aún más regresivo que el de su antecesor, el decreto 128 de 1977. Ante esa arremetida, FECODE convocó una huelga que duró más de 70 días y un paro cívico nacional que hizo ceder al gobierno y lo llevó a concertar unas bases de negociación que continuaron en el periodo del presidente Julio César Turbay Ayala y que finalizaron con la aprobación del mejor estatuto docente que ha tenido el magisterio colombiano. Hecho que de alguna manera significó muchas cosas, no solamente que los educadores por primera vez contaran con una norma legal que reglamentara su actividad profesional y la liberara de las manos del clientelismo y la politiquería, sino que adicionalmente tuvo el significado de que el magisterio se convenció de que tenía que llegar a acuerdos con el gobierno. Durante su periodo, también se impulsó el movimiento pedagógico, que le dio fuerza a las propuestas educativas alternativas, los debates políticos e ideológicos en torno a la educación y el sistema económico y social, el nacimiento de la revista Educación y Cultura y la expresión de múltiples modelos pedagógicos. La federación se comprometió mucho más a fondo, más organizadamente, con unos conceptos mucho más claros en la lucha por rescatar el estatuto profesional del docente, es decir, por comprometer a los educadores con el trabajo pedagógico y sobre todo con el reconocimiento de que el ejercicio de la enseñanza está orientado por una disciplina que es la pedagogía y que por lo tanto los maestros tenían que aplicarse a conocer la pedagogía. La década de los 80 fue convulsionada y dejó muchos maestros asesinados por su activismo a favor de los derechos humanos y laborales. Germán Toro recuerda a los que tuvo que enfrentar entre 1989 y 1990, año en el que estuvo al frente de la federación. En esos años perdimos a dirigentes valiosísimos para el magisterio colombiano. Rescato en este momento a Luis Felipe Vélez, que era el presidente de ADIDA, Fermín Meléndez en Córdoba, dirigentes en el Valle del Cauca, en el resto de la costa atlántica. Es decir, hubo una racha de asesinatos contra dirigentes sindicales del magisterio y de hecho el Comité Ejecutivo de FECODE por esos tiempos también tuvo bastantes amenazas y la necesidad de recurrir a la protección estatal. En ese año, FECODE negoció con el Congreso el régimen prestacional de los educadores, que se materializó en la Ley 91 de 1989, con la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que se financia con recursos del Estado y de los propios educadores. Entró en la negociación el hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador, y con él nos tocó llegar a un acuerdo, o llegamos a un acuerdo sobre el contenido de la ponencia definitiva para ser aprobada como ley, asunto que debo rescatar. Acordamos en una madrugada previa a un paro nacional indefinido del magisterio un texto que tuvo el aval del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y la mayoría del Comité Ejecutivo, que finalmente después
preservando los acuerdos, se convirtió en ley de la República. Tanto Germán Toro como Abel Rodríguez participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Constitución Pluralista de 1991. Allí quedaron las bases de la Ley General de Educación, que el Comité Ejecutivo, liderado por Jaime Duzán Calderón, desarrolló y negoció con el presidente César Gaviria tras un paro nacional que colmó la Plaza de Bolívar el 26 de mayo de 1993. Varios hechos importantes, recuerdo uno, mi intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente para pedir que se tuvieran en cuenta propuestas, iniciativas de los maestros colombianos, el derecho a la educación, los derechos de los educadores colombianos, lo de la financiación de la educación, etcétera, la participación política, entre otros puntos que recuerde. Dirigir la huelga nacional, creo que las más grandes, en 1993, contra las pretensiones del gobierno de municipalizar y privatizar la educación colombiana. El mejoramiento salarial y profesional tuvo gran relevancia en el periodo 94-97, que encabezó Boris Montes de Oca, y que a pesar de una actitud un poco más social del gobierno Samper, no se escapó de conflictos, movilizaciones y negociaciones. Se logra un mejoramiento sustancial en las condiciones de vida, en el mejoramiento salarial y prestacional del magisterio colombiano, sobre la base de acuerdos de incrementos salariales por encima al definido por el gobierno de turno en ese momento, el presidente Ernesto Samper Pizano, la media prima de vacaciones equivalente al 50% del salario que devenga cada educador de acuerdo a su grado en el escalafón, pero también se lograron otros, cosas importantes como la incorporación de nuevos educadores a la planta de personal.